Bueno, yo quiero empezar planteando la invitación a un cambio de enfoque, a un cambio de paradigma. Me preocupa que la pandemia no se esté entendiendo en su justa medida. Es que no podemos seguir en la inercia institucional. En ese sentido, persiste, a pesar de las múltiples dificultades, otros sistemas de salud y otros conocimientos. Así que yo reitero, pues la importancia de hablar de una salud, un mundo, pero también de una epidemiología intercultural y más en nuestra ciudad, pues que hay una inmensa diversidad. En ese sentido, yo creo que desde la salud pública es mucho lo que se puede hacer, porque quiero colocar en el centro que se tenga en cuenta el reconocimiento de la interdependencia entre los seres humanos y de los seres humanos y la naturaleza. Precisamente, este cambio de paradigma tiene que ver con cambios estructurales, con procesos de producción, de consumo y acumulación desde el cual se produce salud, buen vivir o enfermedad y muerte, que implica reconocer, pues, cómo estamos viendo este problema. Y allí yo quiero en el centro colocar el siguiente problema que yo veo, y es que cuando se habla del trabajo en la conciencia colectiva, de cómo asumir el aislamiento, por ejemplo, no hay que verlo en abstracto, sino en condiciones de vida desiguales, que es lo que ha desnudado esta pandemia, en la que debe haber una respuesta que piense en la igualdad de la dignidad de las personas, que atienda la existencia de esas desigualdades sociales y no las reproduzca. Estas son las reflexiones que desde el movimiento alternativo indígena y social no solamente hemos venido realizando a lo largo y ancho de los diferentes debates, sino invitando a que demos ese paso. La pandemia, por ejemplo, pone en evidencia la relación estrecha entre la salud humana y la salud animal. Muchas de las enfermedades actuales provienen de animales. La viruela, por ejemplo, nació del ganado vacuno. El sarampión, el SARS, el ébola, el chikungunya, el Zika. El ser humano no puede vivir de espaldas de la salud de los animales. Es vital, entonces, hablar de una salud y entender que la relación que tenemos con los animales, de cómo invadimos los ecotopos, los hábitats naturales de los animales, de cómo los desplazamos también de sus ecosistemas, violencia que se sigue practicando en esta ciudad. La salud en una perspectiva intercultural es equilibrio con nosotros mismos, con la sociedad, la naturaleza. Por eso, en primer lugar, quiero dejar planteada la importancia de un cambio de paradigma, hablar una salud y el esfuerzo de juntar todos los saberes, los médicos, los veterinarios, los sistemas médicos ancestrales, para dar la discusión y enfrentar esta pandemia que nos invita a replantear el modo de vida. Partiendo de esta base, de esta reflexión, yo creo que el extremo, la interdependencia de los seres vivos en medio del capitalismo global y neoliberal pone en cuestión, digamos, un estado de cosas mundial, y no es posible resolver el problema haciendo lo mismo de siempre. Esto tiene que ver con el modelo de aseguramiento del sistema de seguridad social, que creo que ha sido un fracaso. Lo copiamos de Chile, pero no está bien tratar de resolver el problema con estos mismos modelos. Así que frente al problema del sistema y la manera como se está pensando y respondiendo a la pandemia, quiero en primer lugar decir cómo se ve esta desigualdad según la condición de pobre, no pobre, pudientes, cómo se separa la atención individual y la colectiva con fuentes e institucionalidad diferente, la fragmentación del sistema de aseguramiento individual y familiar por la estructura de las redes de servicio contratadas por el sistema en los dos regímenes y los regímenes especiales, la concentración de la red de servicios de la EPS en el norte de la ciudad y no la contratación con los recursos, con los hospitales públicos. No hacen atención domiciliaria. En todo ello yo pienso que hay que replantear la forma. Es un sistema de demanda, no de oferta, que no tiene conciencia de las necesidades de atención, sino demanda de servicios.
Es un sistema que traslada el riesgo financiero a los prestadores y por esto hay tanta precariedad laboral y retrasos en pagos de salarios y contratos. Por lo anterior, para preparar la respuesta más adecuada a la dinámica de la pandemia, pues insisto, desde el Movimiento Alternativo Indígena y Social acompañamos todas las propuestas de territorializar y ejercer la autoridad sanitaria sobre todos los prestadores de servicios públicos, privados y la red de laboratorios para construir realmente un modelo de contención y mitigación mucho más eficaz por territorios. Lo anterior incluye la atención domiciliaria, convocando lo más pronto posible a profesionales, auxiliares de todo tipo, para conformar equipos de salud domiciliario y que sean ellos los que tomen las muestras, las envíen a una red de laboratorios autorizados, atiendan las necesidades de atención domiciliaria, incluidos los comunes y crónicos, y activen la ruta de atención hacia el segundo y tercer nivel de atención sin importar a qué EPS pertenece. Esto implica, por supuesto, realizar una serie de inversiones en adaptación de infraestructura, dotación, generar las condiciones de contratación laboral estable y con prestaciones plenas, elementos de protección personal y de salud mental que se requieren para el personal de salud y de la protección social. Para esto es necesario conformar un fondo de emergencia sanitaria con una cuenta del fondo financiero del Distrito de Salud para centralizar las compras, los contratos, la gestión de la red en los próximos meses y preparándonos para lo que se viene. El fondo podría estar conformado con fuentes diferentes, una porción de la UPC que reciben las EPS, recursos del nivel nacional como los de la emergencia, recursos de la ADRES y recursos de cooperación nacional e internacional muy diversos. También se puede territorializar la protección social directa de las familias con alimentos en casa. Estamos afrontando la pandemia del hambre y el hambre, la soberanía alimentaria, la seguridad hídrica, la seguridad ecológica, deberían ser declarados un asunto de salud pública en el marco de esta emergencia. No basta con los recursos de familias en acción, adultos mayores y jóvenes en acción. Y creo que esta es una reflexión no solamente para la Secretaría de Salud, sino para la administración en su conjunto, propiciar el cuidado basado en el apoyo comunitario y desde las organizaciones sociales, aún en medio del aislamiento, es necesario convocar a las universidades para construir un programa de solidaridad académica, no solo este tema para Bogotá, sino para todo el país. Desde las necesidades del afrontamiento de la emergencia, coordinar con la empresa privada las acciones solidarias y canalizarlas a través de una institucionalidad de la alcaldía. Esto tiene que ver, por supuesto, con la cuestión de autoridad sanitaria también en el caso de los muertos. Y me preocupa muchísimo la salud colectiva de los pueblos indígenas, ya que desde mitad de enero le solicité expresamente al señor secretario de Salud, al igual que desde la subcomisión del COVID, que se pudiera renovar los contratos de las PIC, programas de intervenciones colectivas que cobijan a los pueblos indígenas y que a la fecha, por ejemplo, en el caso del Cabildo Muisca, Suba, no se ha realizado y se debió autogestionar con la alianza de la Universidad de los Andes para realizar un proceso de seguimiento a la comunidad. Entonces, este tema requiere realmente pensar el enfoque diferencial. Entonces, me sigue pareciendo que las organizaciones ciudadanas y las comunidades siguen excluidas de un tema al cual deberíamos estar convocados todos, el tema del mínimo vital, el consumo vital gratuito de agua, de alimentos, los vitales orgánicos. Y, por ejemplo, en este proceso en el que veo cómo la desigualdad golpea con mayor dureza algunas comunidades, por supuesto que están algunas muy vulnerables y víctimas de múltiples discriminaciones y violencias como los niños en Vera. Celebro que la Corte Interamericana de Derechos Humanos esté estudiando la acción que se ha presentado y que estoy coayudando, porque para nosotros el descuido de esos niños representa el exterminio de nuestras generaciones. Y quiero ser solidaria, invito al Consejo también a ser solidarios con la situación de las mujeres. Entonces, aclarar que no es una cuestión personal con el secretario de Salud, sino que tiene que ver con una concepción de política pública en salud y de cómo vamos a afrontar esta pandemia, y que sería muy bueno
que se recogieran las ideas que se plantean desde el Consejo de Bogotá. Muchas gracias.